Muy bien, el presidente de la República sacaba a traslucir pues la traducción sobre los ataques, porque es justamente los Estados Unidos que tienen la tecnología para hacer este tipo de ataques y, como dije anteriormente, lo han hecho en otras oportunidades. También apareció ayer en los medios de comunicación tu New York Times, este periódico que es muy importante en los Estados Unidos, que no es muy amigo de la Revolución Bolivariana, pero sin embargo 15 días después saca a traslucir las pruebas fehacientes de que las gandolas fueron quemadas del otro lado del puente de la frontera con Venezuela, pero que fueron, o como se mediatizó durante el tiempo, desde el 23 de febrero, cuando comenzó esta guerra de frontera, y que saca a la luz pública unas cantidades de videos que nadie había visto, donde aparecen los terroristas de aquel lado, siendo también ayudados o vigilados por la Policía Nacional de Colombia, y que aparecen las pruebas suficientes y dicen que en realidad no fue Maduro quien mandó a quemar esas gandolas allí. Están las pruebas, 15 días después. Ya nosotros sabíamos, pues del lado venezolano teníamos las pruebas, teníamos los videos también y decíamos que fueron ellos, pero acuérdense que este periódico, ellos hacen una investigación para poder dar a conocer en el mundo que en realidad los culpables fueron los que estuvieron del otro lado, allí en el estado, en Colombia, al lado de la frontera, allí en el norte de Santander. De alguna manera, Héctor, esta prensa histórica, esos periódicos son muy longevos, tienen más de 100 años quizás. Esos periódicos tratan de salvar un poco de la honrilla que les queda cuando ven que ya es imposible detener la verdad. Porque ya el gobierno venezolano se había dado a la tarea a través de Telesur y aquellos medios que sí dicen la verdad desde un principio. Bueno, habían sacado las imágenes que se obtuvieron desde el primer momento de quienes habían incendiado las gandolas. Sin embargo, este periódico, de manera tardía, saca unas pruebas más acabadas, digamos, más contundentes, de que en realidad es como dice el gobierno venezolano, pues, que esas gandolas las quemó la oposición, las mandó a quemar el mismo Guaidó, ellos mismos. Entonces, de alguna manera, entonces ellos, como ven que ya no pueden ocultar lo que ya se dijo, pero que a la vez ya el daño está hecho, porque mediáticamente la campaña fue feroz de que Maduro había quemado las gandolas, entonces ya hay una opinión mundial, y así se diga ahora lo que se diga, ya se tiene la impresión, y ya se han, de hecho, ya ha traído como consecuencia declaraciones de la Unión Europea, la rotura de relaciones con algunos comerciales, con bancos. Se ha traído consecuencias graves para Venezuela la campaña de que había sido Maduro el que había quemado la gandola. Pero sin embargo, bueno, está bien que lo hagan ahora, porque los sucesos se siguen dando, y lo importante de esto es la victoria final, que es la donde tenemos que llegar. Sí, pero es importante reseñar que estos medios de comunicación norteamericanos, The Washington Post, New York Times, ellos durante la campaña del presidente Donald Trump, ellos estuvieron siempre en contra de la campaña, pues había un enfrentamiento, y Donald Trump fueron los medios, las redes sociales, sí, para poder lograr pues el triunfo, a pesar de que sacó menos votos que Hillary Clinton. Otra de las noticias que quisiera resaltar, para ver qué comentarios me tienen ustedes allí, es que la Cancillería sacó un comunicado que todo el personal, según el Tratado de Viena, todo el personal norteamericano que se encuentra en la Embajada de Estados Unidos debe abandonar en 72 horas el país. O sea, a través pues de todas estas presiones que está haciendo el imperio norteamericano, bueno, y a raíz de este grave suceso que fue atacar cibernéticamente nuestra gran represa Guri, ¿verdad? Simón Bolívar, para establecer una anarquía total en todo el pueblo de Venezuela, y que ha traído graves consecuencias. Así que me gustaría con ustedes compartir, Andrés Salmerón, para ver qué nos tiene nosotros en tus acostumbrados comentarios. Sí, gracias, profesor, y gracias, Carlos. Vamos nosotros también a contribuir, porque esa es la idea.
Y ojalá esto que estamos haciendo, ¿no? Estos días declarados de asueto y estamos aquí, al pie del cañón, demostrando una vez más compromiso, lo pudiéramos hacer no solo estos días, sino que cuando fuera carnaval, cuando fuera Semana Santa, y no es porque somos viciosos a un micrófono, sino que nosotros entendemos que el compromiso va más allá de una posición cómoda de vacacionar en los tiempos cuando se presente la oportunidad. O sea que no es juego lo que estamos viviendo actualmente. Esto no es nuevo. No es juego tampoco. No es nuevo. Y acuérdate tú que mientras nosotros, lo que se llamaba el equipo de comunicación, la guerrilla comunicacional, etcétera, etcétera, no puede llegar un día de carnaval, un día de Semana Santa cuando pelan los cabos. Entonces tú ves a los comunicadores de la oposición que están hasta el último día, hasta última hora, y si no sacan el programa completo, como por ejemplo hoy está Globovisión y Televen, donde este señor de manera tan despectiva habla del presidente, no lo llama presidente Maduro, es que Maduro dijo tal o cual cosa, ¿no? Hoy fue una oda ese es Carlos Fernández, al incentivo, ¿no? A tratar de incentivar el desasosiego en el país, en presentar a un país caótico, donde cuadra toda esa maldad que está de lo que están hechos, y que por eso es que las cosas se le caen. Entonces nosotros nosotros dejamos los espacios libres, porque nosotros somos chéveres, pues, y eso no debe ser. Para mí es una falencia política tremenda, lo cual todavía hay chance, porque está joven todavía, tiene 20 años, y para que una cosa se consolide tiene que seguir. Entonces, volviendo al punto, lo que acaba de decir el profesor, Venezuela, si le da ya cumpliendo los tratados internacionales, le pide a Estados Unidos que abandone, porque ya lo hizo con Alemania, ya lo hizo con Colombia, y todo aquel que ataque a Venezuela, que le muestre una actitud agresiva hacia Venezuela, oye, no debe estar aquí en el país. Es lo mismo que, y perdóneme la comparación tan silvestre, si se quiere el término, que yo tenga problemas con la mujer mía, y la mujer mía o la mujer tenga problemas conmigo, y ya yo le he sido cometido ciertas infidelidades y la agredo, y siga durmiendo en la misma cama. Por eso es que a muchos lo han matado y a muchas las han matado. O sea, hago esta comparación así, porque no puede ser que yo tenga un enemigo dentro del país, a un enemigo que no me va a apoyar, que lo que esté es buscando que yo cometa cualquier error, o se va a las comunidades, como lo hizo abiertamente los embajadores diferentes de Estados Unidos, a meterse en los asuntos internos de Venezuela, a echarle candela, buscando la manera de, por supuesto, prender el gran desastre en Venezuela. Entonces hay cosas que no se pueden aceptar. Y las declaraciones de este señor que de Pompeo, que de las dos tiene bastante de pon y de peo, atacando a Venezuela de manera tan descarada, dice no comida, no medicina, no nada para no Venezuela, luz, no luz, claro. Y el próximo no Maduro. ¿Qué más podía esperar Venezuela? Una amenaza tremenda. Porque ciertamente Estados Unidos no respeta ningún tratado internacional. El tratado de Kioto se retiró. El tratado armamentístico que tenía con Rusia se retiró. No te firma a ti los pactos, los convenios de derechos humanos. De nada. Las cosas que él hace le resbalan. La Corte Penal Internacional hace poquito, antier, le dio una condena por el caso de Panamá, pero como él no firma los tratados, eso es... Ahora, yo quería decirte algo, Salmerón, fíjate. En este momento nosotros estamos viviendo una situación muy seria. El imperio norteamericano y la canalla mundial están atacando a Venezuela de una manera muy eficiente, muy efectiva,
en cuanto al cerco. Ya nos despojaron de 30.000 millones de dólares. Así Nos es. despojaron del oro. Así es. Nos despojaron de Citgo. En estos días Estados Unidos ordenaba a los bancos europeos que no transaran absolutamente nada con Venezuela. Ujú. Ayer sancionó a un banco ruso porque el año 2018 ha tenido ganancias. Compró Petro. Ajá, y que probablemente por las relaciones con Venezuela, o sea, ni siquiera es con una demostración fehaciente de que haya sido la negociación con Venezuela la que le haya producido ganancias del 50% a ese banco, sino que como ya estaban dictadas las medidas contra Venezuela, que nadie puede hacer transacciones contra Venezuela, ni comprar medicina, ni comprar alimentos. Los barcos venezolanos que navegan o que están contratados, ya no se pueden hacer esas contrataciones, ya esas empresas no quieren contratar bancos para transportar el petróleo venezolano. Es decir, un cerco que se está dando extraordinariamente feroz. Entonces, nosotros vemos, además hablábamos de la canalla mediática, que yo te lo decía entre telones, que afuera la campaña la perdemos, pues. Son muchos más los medios de comunicación que dicen que Maduro es el que quemó las cosas, el dictador y la broma, y el dueño, el culpable del apagón. O sea, es decir, el cerco en los Estados Unidos están atacando de verdad. Ya hasta ataque cibernético. Están probando nuestra fuerza, nuestra acción. Entonces, bueno, lo que quería era preguntarte a ti qué viene, porque para concluirte, quizá me extendí mucho queriéndote hacer una sola pregunta. El cerco es bestial. Estados Unidos declaró ayer que está hablando con la India y está presionando a la India para que deje de comprarle petróleo a Venezuela, que es de los pocos países ya que le están comprando petróleo a Venezuela. Entonces, ellos quieren secar a Maduro, a Venezuela. Y después de secar a Venezuela, Maduro seguirá en el poder. Pero entonces, ellos tendrán que venir a sacar a Maduro. Ellos esperan secar al gobierno para que no pueda operar y que caiga por sí solo. Ahora, la pregunta mía es la siguiente. ¿Qué tenemos nosotros? ¿Cómo nos puede ayudar Rusia, que también es vulnerable a las sanciones? China, que también es vulnerable a las sanciones. Y nosotros internamente tenemos mucha agua, tenemos mucha tierra, tenemos muchos recursos y tenemos un pueblo restiado. Entonces, ¿qué tenemos nosotros, aún a pesar de todo lo que haga el imperio, para defender a Maduro? Porque a todas estas nuestro líder es Maduro y nosotros tenemos que prepararnos a, digamos que a ofrecer todo lo que podamos ofrecer para defender a Maduro, que no lo asalten, que no vengan por él, que no lo asesinen, que no nos quiten a nuestro gobierno. Salmerón. Pero tú me hiciste la pregunta, un preámbulo, como tú dices, amplio. Permíteme también darte una respuesta amplia para poder ir respondiendo todos esos matices. En primer lugar, yo difiero un poquito contigo en cuanto estamos perdiendo la guerra comunicacional afuera. Todo lo contrario. Si algo está ganando Venezuela es en el ámbito comunicacional. Prueba fehaciente. Todos los movimientos sociales del mundo están levantados, los pueblos. En Estados Unidos ya se ven imágenes que nunca antes se veían en los noticieros, se ven aquí en Venezuela a través de Venezolana Televisión, cómo está la situación en California, en Detroit, pero los en todos los Estados Unidos. Invisibilizan. Te estoy diciendo que ya hay sectores que lo están sacando, están en las redes. Los otros, los vendidos acá, los cipayos de Venezuela, no la muestran.
Por supuesto que no lo muestran. Acuérdate que hay una dependencia dolárica de los Estados Unidos, pero los restos del mundo, el resto del mundo, y el que quiera ver en Venezuela lo que sucede, lo podrá ver a través de la red y a través del Canal 8. Esa batalla comunicacional tanto se está ganando, como usted lo acaban de señalar bien cierto, Washington Post devela la verdadera noticia que trató de ocultar Colombia y Estados Unidos. Pero también no hay que olvidar que con todos los intereses que puedan tener esas grandes empresas comunicacionales de Estados Unidos, también han dado grandes vuelcos a el estamento político de Estados Unidos. No nos olvidemos el Watergate que le aplicaron a Nixon y otras develaciones que han hecho. También demuestra que Donald Trump no las tiene todas consigo. Dentro del mismo Parlamento Nacional de Estados Unidos, donde por cierto los demócratas tienen la mayoría, le vienen cargando poco a poco y llegará el momento que le va a llegar, a todo malvado le llega su momento, a todo malvado le llega su momento. Que si Estados Unidos va a venir directamente a entrar a Venezuela a buscar a Maduro como lo hicieron con Noriega en Panamá, lo dudo. No digo que sea imposible, pero lo dudo. Estados Unidos, para poder actuar, él necesita construir argumentos, películas Hollywood. Se lo hicieron a Saddam Hussein, se lo hicieron a Muammar al-Gaddafi, se lo hicieron a este señor, en Siria. Anteriormente se lo hicieron a Noriega, envenenaron a Arafat a través del otro demonio gobierno allá de Israel, y a Antonio Noriega lo pintaron como ¿qué? Como un narcotraficante, sabiendo que Noriega era un agente de la DEA que permitía el tráfico de esa sustancia por Panamá. Cuando Noriega dijo que no quería más, le cayeron encima. Okay. Trataron, y estos días lo declaró el mismo individuo de que el ISIS o el otro, el Islamá, el otro, la cuestión el grupo terrorista. Islamá, ¿cómo que se llama? Se me olvida el nombre de ese grupo, el Yihad. El Yihad, según supuestamente, estaba aquí en Venezuela. Eso tratando de tirar pompas. De hacer esa película que tú dices, de crear ese guión. Pero como en Venezuela no hay ni fanatismo religioso, habrá cierto sesgo o ciertos síntomas de fanatismo político, pero no llega al extremo de ser creíble para venir a una invasión en Venezuela. Lo que yo sí creo, y ya hay visos y denuncia Bernal, por cierto, que van a aplicar lo mismo que aplicaron a este señor en Nicaragua, a Daniel Ortega, en el 83-84, estando Ronald Reagan en la presidencia de Estados Unidos. No hay que olvidar el caso Irán-Contra, donde supuestamente compraron armas para llevársela al Shah Reza Pahlavi, que era el presidente en ese momento de Irán, y la desviaron a los contras que estaban en El Salvador para que atacaran como ejército irregular a Nicaragua. Ahorita lo que falta, es lo que se está formando en Colombia. Ahorita lo que falta es ir a los organismos internacionales. Ayer tú lo mencionaste, que precisamente este ataque cibernético a la electricidad en Venezuela es considerado en los órganos internacionales como un crimen de lesa humanidad. Y Venezuela está proponiendo, lo es. Pero Venezuela está proponiendo ir a esa denuncia. Así, Venezuela sigue apostando a los órganos internacionales. Entonces allí se empieza a dar una situación que entonces ahora a nivel internacional se empiezan a debatir para qué sirven esos acuerdos internacionales si los Estados Unidos no respeta
Hacia allá y si iba. nos va a respetar. Entonces, háblame de eso. ¿Qué Así, posibilidades tenemos? Hacia allá iba Sí. y te lo dije dentro del contexto de la respuesta que te estaba dando. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos ahorita en ese escenario? Hay una lucha que Venezuela la ha venido ganando. Recuerda que hizo Estados Unidos un llamado extraordinario para discutir el asunto Venezuela dentro del Consejo de Seguridad de la ONU, donde salió con las tablas en la cabeza y con 2 votos desaprobatorios de 2 que son permanentes, Rusia y China. Porque la lucha de Venezuela, aquí en contra de Venezuela, no es solo Venezuela, la lucha es en el campo internacional. Hay 2 potencias o 2 grupos poderosos que están en plena lucha. Uno que encabeza Estados Unidos y otro donde está China y Rusia, con acompañamiento de Turquía, con acompañamiento de Irán, con acompañamiento de la India y con acompañamiento de todos estos países, muchísimos que no están, que están dentro de lo que se llaman de los no alineados. Entonces, ¿cuál es la lucha verdadera? La lucha verdadera es decirle a Estados Unidos que ya tú no eres el hegemón, que ya tiene quien te haga frente. Entonces, ellos presionan a la India y como han presionado a otros para que no le compren petróleo a Venezuela. Pero es que acaso China no tiene suficiente capacidad económica y ni suficiente necesidad de petróleo para comprarle el petróleo a Venezuela. ¿Tú crees que Estados Unidos se seguirá calando perder con Venezuela las batallas en los órganos internacionales? ¿Tú crees que se lo va a seguir calando? ¿Tú crees que él va a seguir? Tiene que hacerlo porque es el único, digamos, el único pelito, hilo así, que le queda con lo que es la legalidad internacional. Y yo no creo, aunque Estados Unidos no la respeta, tampoco creo que se va a declarar de verdad de manera contumaz en contra de lo que es el orden internacional. Te repito que el único país con quien Estados Unidos se quitó el barniz ese que se pone como el pastelado es con Venezuela, porque no le quedó de otra, porque todo lo que ellos han inventado, que si lo que creó Jim Sharp, lo que creó John Kirkpatrick, que John Kirkpatrick, analista de la CIA, fue el creador de los manuales de la guarimba que le aplicaron primeramente a Nicaragua y luego lo aplicaron acá. Eso de Jim Todas Sharp, las formas de guerra que ellos fue lo que aplicaron en Ucrania, y a este señor Milosevic, que con esas benditas revoluciones de flores, de rosas que ellos llaman, que no ha cuajado en Venezuela porque precisamente nosotros tenemos una conformación ideológica y un desarrollo político de los más avanzados del mundo. Entonces eso nos permite a nosotros tener una concepción política y por supuesto la genes nuestra, que nosotros, como lo dijo Bolívar, nosotros no éramos la misma raza de las otras, nosotros éramos una raza diferente por los componentes. Bolívar era como era porque Bolívar tenía sangre, aparte que nació en Venezuela, tenía sangre vasca, tenía sangre, la otra esta que se me va, Vizcaya, y eso tiene una conformación genética que según los psicólogos le dieron un perfil muy definido de las actuaciones de Bolívar. Nosotros tenemos partes de eso. Mira, hasta ahora Salmerón, Venezuela, sin duda nosotros debemos comprender que ha sido mermada en su capacidad de acción, por supuesto, en su capacidad de acción. Ya no contamos con el petróleo y tenemos que estar preparados para no contar con eso, para tener que sobrevivir sin el petróleo. Ya las medicinas y los alimentos que traemos de afuera, bueno, eso se va estrechando porque cada día la presión de Estados Unidos es más violenta contra todos aquellos que están comercializando con Venezuela. Entonces, Rusia no nos va a abandonar ni nos va a abandonar China. Sin embargo, eso va a reducir el impacto de importaciones y nosotros vamos a tener que empezar a actuar de una manera especial para mantenernos a flote. Tú estás olvidando algo importante, Carlos. Dígamelo. Estás olvidando algo importante. Ciertamente que Estados Unidos está tratando de ahogar a Venezuela
está haciendo cuando tú exprimes lo que llamamos el popellito, lo estás así, para tratar de sacarle el último poquito, ¿cierto? Pero tiene el taponcito, el huequito, se tapó. Ve esto. Estados Unidos con sus aliados está pujando para acabar con el gobierno, para sacar este gobierno, porque este gobierno no le es favorable. Inmediatamente tendría a un títere que haría a sus anchas, porque ya Trump lo reconoció, que teniendo el petróleo de Venezuela sería nuevamente una de las economías más poderosas. Pero China, Rusia saben que teniendo el control Estados Unidos del petróleo venezolano, no solo es que va a tener el control del petróleo, va a tener el control de la cuarta reserva de oro del mundo, una de las reservas de oro de gas, de agua, del thorium, que es el nuevo combustible nuclear, del uranio para fabricar las bombas. O sea, Venezuela no es cualquier país. Rusia, China saben cuál es la verdadera importancia que tiene Venezuela. Ahí es que se presenta la lucha terrible de dos modelos. Uno, que al apoderarse de tener el control de la mayor riqueza del mundo, va a cambiar la geoeconomía mundial y va a maniobrar a su antojo. El otro, no podemos permitir que Venezuela caiga en manos del enemigo porque está en juego la estabilidad económica de Rusia y de China. El petróleo acaba de subir. ¿Por qué está subiendo? Precisamente por las maniobras que está haciendo Estados Unidos contra el petróleo de Venezuela. Contra el petróleo de Venezuela. La lucha no es solo aquí, repito, la lucha es en el campo internacional. Los cipayos internos, por ejemplo, que debe también hacerlo el gobierno nacional, si es posible mostrar las imágenes y decir, aquí no se ha quemado nada, porque los que buscan, los decantadores y los encantadores con la flauta, están ya haciendo toda la suya para decir que el gobierno está mintiendo y que se cayó todo el sistema, como lo está denunciando del pollo Carvajal, de que son 4 elementos: la corrupción, la ineficacia, la ineptitud y la falta de mantenimiento, como que si el gobierno nacional no sabe que a eso hay que hacerle su mantenimiento, que hay que mantenerlos al día, porque eso es, digamos, base fundamental del progreso y de todo el país. La energía vital para todo, para el país. Claro. Entonces, el gobierno ya en cualquier momento, como salió esta verdad y ya se dice también el otro Forbes, que sí, ciertamente Venezuela fue atacada. Ahora, si Forbes lo reconoce, ¿por qué los de aquí internos de Venezuela dicen que no es así? Que no lo reconoce. Mira, vamos a darle un chance al amigo Héctor para que también nos ilustre con algunas declaraciones, algunos hechos que han pasado en Venezuela, en esa lucha que tiene, Guaidó por traer violencia y entregarle Venezuela a los gringos, porque esa es la misión de Guaidó. Él no piensa gobernar a Venezuela, ni la oposición. Él piensa entregar a Venezuela. Ya se manifestó el Fondo Monetario Internacional, dijo que está dispuesto ya, o sea, ya ellos dan como un hecho que viene una acción. Por eso te he estado preguntando, Salmerón, para entrar de lleno en lo más peligroso, pues, en los escenarios más peligrosos, y que incluyendo esos escenarios nosotros tenemos que salir victoriosos. Héctor. Bueno, sí, efectivamente, para salir de esos escenarios, el Estado venezolano, la Cancillería tomó cierta decisión en el día de ayer, y es importante saberlo, porque aunque no estén los embajadores o no estén los altos funcionarios en la Embajada de Estados Unidos de Venezuela, sin embargo siguen teniendo allí una gran cantidad de amigos. Canadá está allí, y ahí está el grupo de Lima, que están allí, y todos esos son tipos de informaciones que se pasan allí y que están justamente. Pero quisiera leer el texto completo del comunicado, que me parece interesante, el comunicado que sacó la Cancillería a raíz de esta situación de
de decirle pues al grupo de personas que se encuentran en la embajada de los Estados Unidos que abandone el país en 72 horas. Dice lo siguiente: la República Bolivariana de Venezuela informa a la opinión pública su decisión de dar por concluidas las conversaciones entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno bolivariano de Venezuela acerca de un posible acuerdo para el mutuo establecimiento de oficinas de intereses tras la ruptura de las relaciones diplomáticas, proceso durante el cual ambas partes se comprometieron a continuar aplicando la prerrogativa que establece la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961. El personal remanente de estas respectivas misiones diplomáticas, que deberían estar allí, ¿verdad?, de acuerdo a la Convención de Viena, una vez agotado ese plazo original de 30 días y la subsiguiente extensión de 15 días, es decir, 45 días adicionales, la República Bolivariana de Venezuela ha resuelto no conceder una nueva prórroga para la permanencia de los agentes diplomáticos estadounidenses aún presentes en el país. Es razón la cual, en fecha del 11 de marzo del 2019, se ha requerido que el gobierno norteamericano la salida del territorio nacional del personal remanente de su antigua embajada en Caracas, en el plazo de las próximas 72 horas a partir de las 0 horas del día 12 de marzo. La permanencia en territorio venezolano de dicho personal extraña riesgo para la paz, la integridad y la estabilidad del país, tal como ha sido insinuado en numerosas oportunidades por distintos voceros del más alto nivel de la administración Trump, quienes han amenazado con el uso de la fuerza militar sobre el pretexto de proteger su personal diplomático en Caracas. Esto es importante, ¿ok? Se trata de los mismos funcionarios que le han mentido sistemáticamente al mundo sobre la realidad de Venezuela y han dirigido personalmente operaciones de manera falsa para justificar su intervención. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela informa que de existir voluntad para reiniciar conversaciones sobre el eventual establecimiento de oficinas de intereses, las mismas deberán adelantarse a través de las respectivas representaciones ante las Naciones Unidas. Asimismo, Venezuela mantiene inalterable su disposición de mantener canales de comunicación y diálogo con el gobierno de los Estados Unidos, siempre y cuando se mantengan durante los mismos una relación de igualdad y de respeto mutuo. Caracas, 12 de marzo del 2019. Sí. Interesante esta comunicación porque como dele análisis a este párrafo. Sí, el análisis más interesante de este párrafo, y es lo que nos llama la atención a nosotros, es justamente la permanencia del territorio venezolano de dicho personal extraña riesgo para la paz, la integridad y la estabilidad del país, tal como ha sido insinuado en numerosas oportunidades por distintos voceros del más alto nivel de la administración Trump, quienes han amenazado con el uso de la fuerza militar sobre pretexto de proteger a su personal diplomático en Caracas. Se trata de los mismos funcionarios que han mentido sistemáticamente al mundo. Es decir, que ellos tienen la capacidad para buscar a su personal porque están bajo un riesgo. Esa medida es interesante. Es una argumentación que ellos tienen. O sea, es decir, eso le da argumento a ellos para una intervención, ¿verdad? Porque entonces ellos dicen que en procura de salvaguardar su personal, ellos vienen a protegerlo, pues, ¿no? Entonces, es una manera. Mira, pero importante. Ya va, Carlos, disculpa un momentico para que continúes brevemente, porque es bueno e interesante que la gente entienda. Esto da a inferir que desde el primer momento en que ellos aceptaron la iniciativa venezolana de mantener comunicación y personal mínimo en las embajadas, no lo hicieron con la intención de retomar o de negociar nuevamente unas relaciones serias, sino la dejaron, como tú dices, so pretexto de tener en cualquier momento una argumentación para meterse en el país de vía expedita, claro, para la protección de su personal. Lo que demuestra aquello que decía el Che Guevara: con la derecha ni un tantito así. O sea, uno no le puede dar a la derecha credibilidad, absolutamente nada. Pero ahora yo quisiera que nosotros evaluáramos al personaje de autoproclamado. El personaje autoproclamado. Ellos sacaron un vocero, que es el presidente de la Federación de Ingenieros Eléctricos, algo así, que está diciendo una flagrante mentira para confundir y banalizar la realidad de que fuimos víctimas de un ataque cibernético. Este personaje sale diciendo y ha hecho correr pues en la opinión pública nacional e internacional que todo se debió a lo que tú dijiste ahorita, un incendio que hubo por aquí por Moitaco,
de la maleza, del monte, y que entonces recalentó las líneas, y estas líneas entonces disparó y se incendió y explotó y bueno, y causó todo eso. Entonces, primero que eso es totalmente absurdo decir que un incidente de este tipo es el causante de esto. Tendría que haber estado allí y tendría que haber hecho los estudios y tendría que haber hecho las comprobaciones de que un incendio o un fuego en un monte haya producido todo esto. El volver loco el cerebro automático del sistema, producir, bueno, todo este desastre. Entonces, pero este Guaidó, él alienta y confunde y sigue trabajando para que se sigan dando estos eventos y vengan más eventos violentos. Entonces, ayer el presidente Nicolás Maduro dijo que va a haber justicia. Yo sé que siempre muchos compatriotas han considerado que Guaidó debió haber sido arrestado, debió haber sido detenido, puesto pues a pagar por sus crímenes, junto con los todos que él ha designado, ¿no? Que le hacen el juego, que ahora son embajadores. Ahora creo que Ramos Ayub también entró en el gobierno, no me acuerdo de qué lo pusieron por ahí. Entonces, toda esa derecha que no se ha ganado con los votos, nada, entonces ahora están participando de un gobierno que este Guaidó ha ido creando sin ser facultado legalmente para hacer absolutamente nada de eso. Entonces, ahora, yo considero que Guaidó preso, hecho preso, por lo menos el pueblo venezolano que quiere paz, el pueblo venezolano que no quiere que en Venezuela se violente la democracia, va a aplaudir una acción de esta, del gobierno nacional. Que Guaidó realmente le llegue la justicia y sea detenido junto con todos sus secuaces, en un acto de soberanía, en un acto de independencia y en un acto de que Venezuela no se va a dejar chantajear con nadie. Claro, esto puede traer consecuencias que habrá que enfrentar y que estamos dispuestos a enfrentar. Y yo sé que nuestro pueblo le reconocería a la justicia venezolana que detenga a un malandro como este, a un delincuente como este, a un asesino como este, que su único interés, Salmerón, es entregar nuestra patria para que junto con la caída de Venezuela se produzca la caída en manos del imperio norteamericano de todos los demás países, porque después que caiga Venezuela, que no caerá, vendrán por Colombia, vendrán por Bolivia, vendrán por Chile y reconquistarían las grandes potencias sus colonias de otrora. Colombia ya la tienen a Colombia, ya tienen a Chile, ya tienen a Honduras, ya tienen a Guatemala. Pero como estados, porque ellos no quieren estados, ellos quieren regiones que ellos roben, saqueen y dispongan sin tener estados que le ronquen. Entonces, sobre ese tema, pues la detención de Guaidó. La detención de Guaidó, yo de verdad le doy nuevamente, digamos, ese respaldo a Maduro en la decisión de no arrestar a Guaidó en el momento que llegó a Venezuela. No, está bien, ahí estamos de acuerdo. Pero es ahora, estamos hablando de ahora. Sí, pero déjame ir allá, pues, okay. Y venimos acá. ¿Qué querían en ese momento? Asegurarse de que el títere entrara. Porque recuerden ustedes que Guaidó es la pieza, es el peón. Es el peón que está jugando en el ajedrez político internacional con Venezuela, Estados Unidos. Con estos embajadores rodeándolo,
querían era generar un conflicto diplomático por agredir a unos diplomáticos, valga la redundancia. Maduro dijo que déjenlo ahí, porque debe uno inferir que le está dejando eso a quien le corresponde. ¿A quién le corresponde? Ministerio Público. Claro, a los otros poderes. Tribunal Supremo. Claro. A su vez está diciendo, porque es lo que querían también, no, llegó el presidente autoproclamado y el régimen, la dictadura, lo detuvo. Es decir, el show mediático nuevamente, la burbuja nuevamente, ya está aquí. El Ministerio Público debe estar haciendo las cosas que tiene que hacer, claro, porque no hay que olvidarse que si se quiere más peso, tenía Leopoldo López. ¿Dónde está Leopoldo López? Claro. ¿Dónde está Freddy Guevara? ¿Dónde está Julio Borges, Antonio Ledesma y demás compañía? Prófugo. Y fíjate una cosa, un detalle importante, Salmerón, que es que también todo, primero, yo te aclaro que todos estuvimos de acuerdo y siempre estaremos de acuerdo con lo que haga Maduro, porque sabemos que él es el que lleva la política grande. Nosotros desde aquí no podemos pretender, digamos, cuestionar al presidente Nicolás Maduro, que es el que lleva las riendas y sabe lo que está haciendo. Pero hoy en día Guaidó tiene más motivos, porque ahora se demuestra que Guaidó ha pedido, inclusive, ha participado de este atentado terrorista contra su país, contra el sistema eléctrico. Es no decir, olvide que es el peón que tiene Estados Unidos acá. Él viene sumando motivos y pruebas de que viene cometiendo delitos de lesa humanidad. Entonces, también en ese sentido favorece para el pueblo venezolano que sepa bien, como tú lo estás describiendo, y es importante la conversación por eso, porque llegamos al meollo de las cosas, que Guaidó es un peón del imperio y que no tiene ninguna razón, o sea, ninguna motivación de hacer algo bueno por el pueblo venezolano. El hombre es un personaje espúreo. Para los que no conocen el concepto espurio es bastardo, significa bastardo, falta de legalidad y se me falta más que todo un traidor a la patria. Eso es lo que es el tipo. El tipo va a entregar a Venezuela. El tipo quiere entregar a Venezuela. La actitud bastarda incluye la traición, son tipos falsos, pero tratando de retomar el hilo. La que estamos en el hilo. Guaidó, pero el hilo es lo que yo estaba expresando. Guaidó, él va a terminar donde todos estos individuos que te nombré están. ¿Dónde? Están en el estercolero de la historia política de Venezuela. Como lo dijo Chávez en su momento, polvo cósmico. Son gente que simple y llanamente son, lo voy a repetir como lo dije esta mañana, en palabras decenticas, preservativos de la política de Estados Unidos. Bueno, va al himno nacional. Sí, vamos a concluir la primera parte. En la segunda parte vamos a escuchar también las opiniones de Héctor Lara, que está muy a la expectativa de lo que estamos hablando. Y el pueblo venezolano. En este momento, el pueblo venezolano va a ser decisorio para nosotros poder rescatar la paz de Venezuela, la salvación de Venezuela de esta trampa en la que nos han querido meter. Vamos a escuchar la gloriosa nota del himno nacional de Venezuela y seguimos con esta tertulia aquí en su programa Guayana Nuestra desde la... Decía que había aproximadamente unos 70 muertos y luego fue desmentido por otro diputado de la Asamblea, Olivares, donde decían que era 21, es decir, que no se ponen de acuerdo para decir una mentira. Entre otras cosas, casi está restituido el 100% de la energía eléctrica en el país, decía el ministro Jorge Rodríguez. Ha dado resultados muy positivos la sala situacional que se estableció en el estado de Bolívar, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, junto con los profesionales y algunos ministros que están allá, y todo el alto mando militar que se encuentra aquí en el estado de Bolívar, y que
junto a esa masa de trabajadores han dado resultados positivos a raíz del restablecimiento de la energía eléctrica. Entre otras cosas, decía el ministro que han habido más de 200 muertos electrocutados y más de 20 subestaciones que han sido dañadas, pues, estaciones eléctricas a raíz de esta guerra eléctrica que nos está infligiendo en el país. Hablaba del sistema, que nuestro sistema, el sistema que se encuentra en Guri es un sistema electrónico, un sistema digital. No es un sistema analógico como lo han dado a entender, como diciendo que estamos, que es un sistema muy anticuado. Tengo que decir y tengo que informar a la población de Guayana que en el año 2007 el presidente Chávez, modernizando la central Guri, la central Simón Bolívar, buscó una empresa ABB Internacional, Canadá, ABB Venezuela y ABB Suiza para modernizar y poner la central Guri de acuerdo a los tiempos modernos, pues que debería tener una central eléctrica y darle un tiempo de vida útil de más de 30 años. Eso lo hizo esta empresa y podríamos decir que también esta empresa puede estar involucrada en los ataques cibernéticos que se están dando por allí. Veremos más adelante cómo podemos resumir, pues, estas ideas que están saliendo. Y decía, entre otras cosas, el ministro, que la guerra eléctrica continuará y le hace un llamado al pueblo para hacer cualquier tipo de denuncia que tenga que ver con estos ataques. Entre otras cosas, también nombró, pues, un tuit de Marco Rubio, vean de qué manera ellos se manejan, y un tuit que dice: otra explosión de Marco Rubio, este diputado que está atacando a Venezuela, este diputado republicano que ataca a Venezuela enormemente, y dice que otra explosión en Germán Dan, en el estado Bolívar, produce exceso de apagón masivo en la población del estado Bolívar. Luego, el periodista que se llama Germán Dan le dice: señor diputado, usted está equivocado, le manda también un tuit, usted está equivocado, que se llama Germán Dan, soy yo, y yo mandé un tuit de una explosión que hubo en un transformador de una estación de servicio. Inmediatamente, como decía el ministro, sacó el tuit de su libro de registro, pues, donde se lleva la cantidad de tweets que ellos a diario mandan a través, pues, de los medios de información y de sus redes sociales. Quisiera compartir con ustedes, ya que estamos en este tema, rápidamente, ¿verdad? A raíz, pues, de la falla, de este tipo de falla que se está sucediendo en la central hidroeléctrica Guri, donde tenemos que decir que la falla en el sistema de control automático de la industria eléctrica, llamada SCADA. Ese es un sistema software que lo utilizan la mayoría de las centrales eléctricas en el mundo. Y Venezuela no escapa de esta situación. Entonces, existe un grupo de estudiantes de la Fundación Ayacucho que están en Rusia y ellos han hecho un estudio de todo lo que está pasando en Venezuela. Entre esos dice lo siguiente: la acción hasta los momentos no es militar, sino de inteligencia y de cibernética. Los atentados al CEN, el CEN es la Central Eléctrica Nacional, sí, y como todo ataque cibernético, debe de contar con complicidad interna, o sea, es espías. Por eso yo hablé de la ABB Canadá o la ABB Suiza que hicieron ese trabajo y ellos pueden tener algo que ver con eso. Hasta el día de hoy, 12 de marzo, han habido 5 ataques, sin que el gobierno hasta el momento pueda contrarrestar estos ataques. No hemos podido, pues. Pero sí ha habido una gran cantidad de hackers, personas que conocen de la industria eléctrica, que han tratado, pues, de llegar a ese foco de ataques que se está llevando a la industria en el Guri. La matriz de opinión mundial que se quería mostrar de que el apagón es culpa del régimen de Maduro por incapacidad o por falta de mantenimiento y haberse robado los recursos, pero hasta los momentos ellos no contaron con un pueblo consciente de que tiene confianza en la revolución bolivariana. En estos momentos existe una producción y distribución de energía eléctrica sin complicación de mantenimiento mayor o tipo de mantenimiento correctivo. La represa, ¿verdad? Simón Bolívar, que se encuentra, llamada Guri, que se encuentra en el estado Bolívar, y es la segunda más grande de Latinoamérica después de la represa Iguazú, que se encuentra en Brasil. Ese es un convenio entre Brasil y Uruguay, ¿verdad? Y una de las más grandes del mundo. Genera esta represa Guri, es bueno decirlo para que el pueblo de Guayana sepa, el pueblo de Venezuela,
nuestra represa Juri genera al mercado venezolano y a Brasil también 12.900 kilovatios hora. Existe el proyecto de ampliación, de ampliar su vida útil por 30 años a través de lo que habíamos dicho anteriormente, un consorcio internacional que se llama ABB, ¿verdad? ASEA Brown Boveri, ¿verdad? Que se encuentra en Venezuela, en Canadá y en Suiza. Y se logró pues entregarle eso, cuando estaba el presidente Chávez, se logró entregarle en el 2007 una central eléctrica modernizada y con más de 30 años de vida útil. Además de Guri, nosotros tenemos la represa Caroachi, tenemos la represa Tocoma y Macagua 1, 2 y 3. ¿Ves? Los ataques han sido justificados, al igual que hicieron con la planta nuclear iraní, mediante un virus informático. Es decir, no es nuevo estos ataques cibernéticos. Lo que sí es nuevo son los resultados esperados y no lo son precisamente lo que piensa o lo que esperaba el presidente Donald Trump y sus secuaces. Como los tiempos han cambiado, el pueblo no se traga fácilmente toda esta mentira. Y ellos hicieron los mismos ataques biológicos sobre animales, plagas, sobre los porcinos, ataque de dengue oftalmológico sobre plantas de tabaco. ¿Te acuerdas aquella? En Cuba. Sí, y todos esos ataques biológicos que ellos hacen y que lo hicieron pues, en la República de Cuba. Bueno, y antes por supuesto que no había redes sociales, pero los hermanos cubanos pudieron vencer estos ataques y hoy el pueblo de Venezuela responde con mucha madurez, paciencia y firmeza, sin alzamiento, sin saqueo, lo que ellos esperaban, y solo es a través de la conciencia de un pueblo patriótico. Y yo desde aquí aplaudo al pueblo de Venezuela por su tenaz constancia de saber lo que está sucediendo en el mundo y lo que está haciendo el pueblo yanqui contra Venezuela. Mira, escuchar a nuestro vicepresidente Jorge Rodríguez, ministro de Información, y declarar una victoria más en este lamentable suceso. Venezuela se ha venido preparando, que nuestro gobierno de alguna manera ha ido tomando previsiones para cualquier salida violenta que proponga la derecha venezolana. Es cierto, y todos lo hemos visto, que el sistema eléctrico siempre ha sido objeto de ataque. Es decir, la derecha siempre ha visto en el sistema eléctrico un punto neurálgico donde ellos trabajar de manera sistemática, ocasionando grandes pérdidas a la nación, mucho gasto de dinero que después ellos reclaman que no se le ha hecho inversión, cuando también se evidencia en cada evento lo que tú acabas de decir, Héctor, complicidad interna. Entonces, sin embargo, nosotros recordamos, bueno, al presidente Maduro decir, vamos a reforzar la seguridad del sistema eléctrico, sacar por televisión a personas electrocutadas que han estado saboteando, bueno, las explosiones que se han dado y últimamente se venían dando con mucha frecuencia. Es decir, no es extraño que sea el sistema eléctrico objeto de ataques por parte de terroristas en contra del país. Primero porque la afectación es causa mucho malestar. La gente pierde sus enseres, la gente pierde su tranquilidad. Y siempre ellos han tenido la prédica de que es por falta de mantenimiento, por culpa del gobierno, y hoy también quieren ensalzar esa condición. Es importantísimo también como nuestro Jorge Rodríguez cataloga como un enfermo mental, como un psicópata, a la conducta de estas personas que le sirven al imperio norteamericano sin considerar, sin
tomar en cuenta el dolor que le puedan causar a su propio pueblo, a su propia familia, a su propio país. Es una cuestión de loco, definitivamente. Aunque en este caso no es de loco, en este caso es el gran caudal de dinero, el gran caudal de dólares que esa gente se está metiendo por hacer política en favor de los Estados Unidos. Eso no es política. Eso tiene un precio, Salmerón, un precio pero muy alto, porque en definitiva ellos no saben cuál será el destino, aunque sí aquí lo hemos dicho, a ellos les espera el estercolero, a ellos les espera la basura de la historia. Ya están dentro. Está allí pues solamente esperando que termine de darse Así es. la caída definitiva de esos personajes. Disculpe, ellos están cuando se baja la poseta, Sí. están ahí dando vueltas en la poseta, ¿ves? Están dando vueltas. Sí. Pero eso sí, mucho dinero sí les queda. Claro. Por eso yo creo, y lo dije antes, Salmerón, que nuestro pueblo va a aplaudir como un acto valiente, como un acto necesario y como un acto de que Venezuela está verdaderamente determinada a ser libre, pase lo que pase y a riesgo de lo que sea. El encarcelamiento de toda esta caterva de traidores, de malvados, de asesinos y de psicópatas que se aglutinan en la derecha venezolana. Ahora, Carlos, la gran pregunta no es a dónde va a ir Guaidó, porque ya lo sabemos. La pregunta sería, ¿quién después de Guaidó se va a atrever a tomar la posición de Guaidó? Yo creo que nadie. Por eso tenemos que hacerlo, ¿no? Creo que nadie. La pregunta, porque ciertamente Venezuela como país, insistimos, seguimos haciendo este tipo digamos, de remarcaje de las cosas, porque es sumamente necesario, ya que nosotros tenemos mente de borrador. A nosotros se nos olvida las cosas muy rápidamente y, como siempre lo he dicho, a veces aplicamos dentro de nosotros mismos las políticas bolibomba. Llega el momento, ahorita tenemos lo del ataque, lo del sabotaje, porque eso no tiene otro nombre. Sabotaje, sinónimo de terrorismo, porque es terrorismo. Están aplicando, ellos conocen muy bien las figuras de la retórica y están aplicando la figura retórica llamada litótete, que no es otra cosa que por medios lingüísticos quitarle todo el peso, o sea, banalizarlo, para que me entienda más rápido, banalizar, que pierda el efecto o tratar de disminuir todo lo que está haciendo el gobierno nacional, lo que genera. Ahora bien, vean esto y permítanme leerle esto, pueblo que nos escucha. Aliados piden respeto a la Carta de la ONU. China, India y Rusia declararon que democracia en el país es de suma importancia. ¿De quién estarán hablando? China, India, Rusia emitieron una declaración conjunta en el marco de un encuentro ministerial a 3 bandas, en el que exhortaron a respetar la Carta de las Naciones Unidas en el caso de Venezuela. Y no es solo en el caso de Venezuela, es el caso del mundo entero, que eso es lo que se está jugando ahorita, el caso Venezuela. Estados Unidos se sale con la suya, por supuesto, que van a ir por toditos los otros países del mundo. A Colombia ya la tienen. Tienen a Argentina, tienen a Perú, tienen a Ecuador y tienen a los demás, a lo que llaman el cártel de Dagrima, ¿no? Entonces continuamos. El canciller de China, Wang Yi, y sus pares de Rusia, Sergei Lavrov, y de India, Sushma Swaraj, se reunieron en Wuzhen, provincia oriental de Zhejiang, China, donde acordaron temas de coordinación y cooperación.
en el párrafo 24 del comunicado conjunto expresaron que están siguiendo de cerca la situación emergente en Venezuela porque lo piden, por lo que piden que todos los principios de la Carta de las Naciones Unidas, las normas de relaciones internacionales y del derecho internacional sean respetados. Estos países saben que lo que se está jugando en Venezuela es el orden mundial, es el equilibrio de la geopolítica, es nada más y nada menos que la paridad en cuanto a la igualdad del trato y el respeto de lo que se llama la libre determinación de los pueblos, la autodeterminación de los pueblos, el derecho a existir de los países, el ejercicio de soberanía, que eso es lo que nos permite, eso que tú estás diciendo, el derecho. Ahora, el concepto soberanía, para que lo tengamos claro, es nada más y nada menos el poder usar nuestros espacios geográficos en plena posición o posesión de lo que es nuestro, de nuestro territorio, desempeñando propias. Todo eso es soberanía nacional, propias. Porque nosotros aquí en Venezuela, si permitimos que retrocedamos, que demos un salto atrás, estoy hablando desde el 98 hacia abajo, por supuesto que eso sería volver a ser colonia no de hecho, no de derecho, sino de hecho, de facto. De hecho, como lo es Colombia, como lo es los demás países en estos momentos. Mira, que le sirven a Estados Unidos. Y sobre todo, vamos a permitirle a Héctor que seguramente quiere hablar, y sobre todo cuando se ve la clara intención que tienen los países hegemónicos de aplicar un orden dictatorial a los demás. Es decir, los Estados Unidos y sus aliados, hasta ahora europeos, quieren pulverizar el derecho de los demás. Ellos quieren definitivamente ser ellos los dueños del mundo, y que no haya otro país que no se alinee con ellos, que le pueda roncar, que les pueda quitar, que les pueda impedir. Ellos no quieren a nadie que le impida. Y lo que viene acompañado de esa pretensión es la eliminación de pueblos enteros que no sean útiles a sus intereses. Es decir, viene una racia, ellos consideran que el mundo está muy poblado, que ellos necesitan ese recurso que usan los seres humanos, porque a ellos no les alcanza con lo que tienen y sus proyectos de viajes al espacio, de crear vida en otros planetas. Ellos necesitan que el agua de Venezuela no sea consumida, que los bosques estén, pero para ellos. Entonces, lo que ellos plantean al mundo es una tragedia humana. Y a eso que se están oponiendo los pueblos, que están abriendo los ojos y ven que Estados Unidos, para darte el paso, Héctor, yo lo he pensado mucho en estos días, Salmerón. ¿Sabes que desde Estados Unidos es de donde surgen esas películas y esas historias de extraterrestres? Hollywood. De extraterrestres. Y yo me he puesto a pensar, tratando de meterle uno también al loco, pues, porque si los demás son locos, uno también le puede meter al loco. Y yo me he puesto a pensar, mira, la conducta y los planes que se le ve a los Estados Unidos no parecieran de seres humanos, no parecieran de seres que quisieran a los demás humanos. Lo de ellos es matar a quien sea, niños, mujeres, lo está demostrado. Y sus planes a futuro es seguir matando. Ellos no proponen nada que no sea solucionar los problemas de los seres humanos, no. Ellos proponen cosas faraónicas, cosas fuera de la estratosfera y sobre todo donde eliminen a la gente. Entonces, si en el planeta Tierra hay seres extraterrestres, yo diría que quien lo demuestra con su conducta son los Estados Unidos. Esa locura, pues, la dejo allí, porque pasa todo eso por la mente de nosotros, Héctor Lara. Bueno, yo sigo con la idea de
que tomamos del amigo, el vicepresidente de Bolivia, García Linera, que él decía, bueno, si le tocó... Es presidente de Bolivia. Si le, de Bolivia. sí, el vicepresidente de Bolivia. Él decía que si en el siglo XIX le tocó a Venezuela tomar la vanguardia para liberar muchos países de América, no sé si es por casualidad del destino o por la mano de Dios, pero en este siglo XXI nuevamente le toca a Venezuela volver a estar en la vanguardia de la pelea por el equilibrio geográfico mundial. O sea que estamos metidos aquí en esto, y a ver nosotros que China, la India y Rusia se reúnen justamente para hablar de Venezuela, es que Venezuela está en el ojo del huracán de la geopolítica mundial. Y lo saben muy bien los Estados Unidos, que estamos muy cerca de ellos, lo saben muy bien que poseemos pues lo que ellos siempre han querido, el que domina y tiene el petróleo, domina el mundo. Creo que fue Kissinger que dijo esto. Yo quisiera hacer un comentario, que ustedes hicieron un comentario sobre Juan Guaidó, pero es bueno resaltar esto porque es importante. Y me gustaría hacer una introducción con este sabio chino que se llama Confucio. Confucio decía lo siguiente, Carlos: cuando veas un mosquito o un zancudo posarse en un intestino tuyo, te darás cuenta que no todo se resuelve con violencia. Decía Confucio, que no todo se resuelve con violencia. Entonces traigo esto a colisión por las decisiones que puede haber tomado el presidente Maduro o todo el gabinete, pero que no es el presidente Maduro. Acuérdense que existen 5 poderes, y son los poderes, ¿verdad? Los poderes, la fiscalía y los demás poderes, que son los que hacen la investigación y tienen las pruebas necesarias, pero que se le ha dado mucha importancia. Y a este muchacho Guaidó, bueno, ha hecho cosas que en realidad tienen que ver con hechos de lesa humanidad. Pero a mí me gustaría traer y hacer un análogo rápidamente aquí, lo que ha hecho el presidente Maduro y lo que podía hacer con Guaidó. Cuando el presidente Maduro, el presidente Chávez, le dio esa autoridad, pues esa facultad para que fuesen a elecciones, si existiera, bueno, que existió algo prevenido, ¿verdad? Fuera el presidente de la República. Desde ese momento, en el 2013, una vez desaparecido el presidente Chávez, él convoca unas elecciones, y de ese día que gana las elecciones, ¿qué hizo el candidato de la derecha? Que en este caso era Capriles. Capriles mandó a drenar aquella rabia a la violencia. Ahí murieron más de 11 personas. Bueno, y aquello se quemaron una gran cantidad de establecimientos, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasó ahora con Capriles? Eso fue una guerra que ganó el presidente Maduro poco a poco. Luego le tocó en el 2014 a través de esta operación llamada La Salida a Leopoldo López. También hubo violencia en todo el país. Hubieron más cantidad de muertos todavía. ¿Y dónde quedó Leopoldo López? Leopoldo López ahorita tiene casa por cárcel, pero sin embargo fue a través de los tribunales, se le llevó y se le comprobó de que tenía que ver mucho con esta violencia que estaban allí, y fue llevado a su proceso judicial como es. Luego, en el 2016, le tocó a Ramos Alú. Ramos Alú dijo que en 6 meses iba a salir del presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, bueno, hicieron todo lo que tenían que hacer, que si era colombiano, que no estaba en condiciones. Bueno, y pudieron, ¿qué hizo Ramos? Terminó su mandato en el 2016 y no pudo sacar al presidente Maduro, pues. Y destruyó la Asamblea Nacional, sí, porque la metió en desacato, sí, de paso. y todavía, claro, si es por la justicia, todavía Ramos Alú es el presidente de la Asamblea Nacional. Luego, en el 2017, le tocó a Freddy Guevara comandar la violencia a través de las guarimbas, a través del terrorismo. ¿Y dónde está Freddy Guevara? Freddy Guevara está ahorita en una embajada protegido por la República de Chile, ¿verdad? Supuestamente debe estar en la embajada. No ha habido ninguna prueba por ahí, pero se dice que se encuentra en la embajada en estos momentos. Luego, en el 2018... Sí, disculpa un momentico ahí. Quizás Chile, por eso es que no se mete tan a fondo, para que no le manden a llevarse los diplomáticos de aquí, porque ¿dónde quedaría? Sí, pero fue en el 2017 que el presidente Maduro llama a una Asamblea Nacional Constituyente, y a partir de ese momento se paralizaron las guarimbas, todo terminó en calma, y el hombre, Freddy Guevara, huyó, pues, y se refugió en una de esas embajadas. Luego, en el 2018, le tocó a la presidencia de la Asamblea Nacional a Julio Borges. ¿Dónde se encuentra Julio Borges? Julio Borges se encuentra ahorita en Colombia, en Bogotá, protegido por el gobierno, y que le ha hecho mucho daño. Yo siempre he dicho que Julio Borges es una persona que le ha hecho más daño al país que el mismo Boves
que el mismo Tirano Aguirre juntos. Y todos esos aquellos personajes que le han hecho mucho daño a nuestra patria. Se tomó el 2017, se fueron a unas elecciones, se ganan las elecciones de gobernaciones, 19 gobernaciones se ganaron, luego se fuimos a las elecciones de alcaldes, se ganaron de los 335 alcaldes, hemos ganado pues la Revolución Bolivariana 309 alcaldes, y luego se ganan las elecciones presidenciales. Es decir, que el presidente Maduro, poco a poco, a estos personajes que yo he venido nombrando, lo ha ido derrotando en esas batallas que él ha tenido. Y no es justamente este muchacho que está aquí autoproclamado, que es ahora títere de gobierno, pero con otra modalidad y otro punto de vista, quien va a derrotar a la Revolución Bolivariana. Por eso, tenemos que tener claro los pasos que da el presidente de la República y cómo nosotros como pueblo debemos de apoyarlo. Son las 12:54, estamos en su programa Guayana Nuestra. Carlos. No, que hay dos detalles, Salmerón. El gobierno está diciéndonos nos lo está diciendo, reiterando, que debemos esperar más acciones violentas. O sea, claro. En ese sentido, ese mensaje nos tiene que mantener alerta, Salmerón. Adelante. Ve, para terminar rápidamente, no me voy a extender. Lo que está ocurriendo en Venezuela, ustedes fíjense un detalle que todos lo vemos. Está la oscuridad, ¿cierto? Y cuando comienza a llegar la luz, ¿qué pasa? La luz va apartando a la oscuridad se va y queda la luz. Esto está ocurriendo en Venezuela. Como comentario final, no sé si es mensaje a García. Una vez, una empresa productora de talco, su presidente llamó a todo su tren ejecutivo porque él quería saber por qué esa empresa que él dirigía tenía un buen producto, pero se vendía menos que el de la competencia. Y se encerró con sus ejecutivos. Los ejecutivos estuvieron 4 y 5 horas ahí y nadie le pudo dar una respuesta. El hombre sale molesto al pasillo y se consigue con el señor que barre el pasillo, que barre las oficinas. Y él le pregunta, oye jefe, ¿pero por qué usted está tan bravo? No, vale, tengo 4 horas encerrado con esta gente para que me expliquen por qué si nosotros producimos un talco de tan buena calidad, no vendemos más que la competencia. La competencia vende más que nosotros y no me dan una respuesta. Y el señor tranquilamente dice, bueno, es que eso es muy fácil, jefe. Ajá, ¿cuál es la respuesta según tú? Lo que pasa es que nosotros hacemos los hoyitos de la tapa del talco muy pequeños. La gente en la mañana, como está muy apurada, le da y no sale el talco. La competencia lo tiene más grande y en 2 golpecitos sale la cantidad de talco que quieren. Eso es. El hombre, como moraleja el asunto, el hombre que se reunía con los más sabios, con los más entendidos, con los más conocedores, con los de charretera, no le pudieron dar una respuesta. El personaje más humilde, el que barre el piso, con su sabiduría, le dio la respuesta de lo que él quería. ¿Cuál será la moraleja del asunto? ¿Será que no todo aquel que tiene charretera y tiene altos cargos tiene siempre la solución a los problemas? La sabiduría del pueblo, Bolívar ya lo dijo. Bueno, hay un plan entonces, hay una orientación que dar a nuestro pueblo. Héctor, ¿qué tienes allí? Sí, en el día de ayer el ciudadano alcalde Tito Oviedo se reunió con su equipo de gobierno, su equipo de la dirección sectorial de Caroní, ¿verdad? Junto con los concejales, ¿verdad? Y los directores que se encuentran para hablar del plan de contingencia que tiene la alcaldía de Caroní. En esa cuestión, nuestro ciudadano alcalde daban unas orientaciones sobre qué podíamos hacer en este estado de contingencia a través del saboteo eléctrico, y entre eso tenemos que este plan de contingencia, ¿verdad?, que viene a través de los lineamientos a nivel nacional del presidente Nicolás Maduro, está los funcionamientos básicos, la seguridad y los servicios vitales. Entre los funcionamientos básicos obtenemos los registros civil, que tenemos que tener a óptimas condiciones, los registros civil, el cementerio, el mercado, el recurso humano, la seguridad, ¿verdad?, pública, los HCM y la parte de informática. Todos estos elementos que le estoy diciendo son los funcionamientos básicos que tenemos que
atacar en caso de una contingencia como la que estamos viviendo ahorita. Sí. Y la seguridad, la parte informática, es necesaria la parte de la publicidad, la parte de radio y la parte comunicacional, que es la que informa, es la que dice, es la que comenta, ¿verdad? Pero y es necesario. Sin embargo, no estaba reflejada. Bueno, y la parte de seguridad, tenemos que la Policía Nacional, nuestra policía de la alcaldía del municipio, el Cuerpo de Bomberos, Protección Civil, y los enlaces con la Guardia Nacional y el Ejército. Y entre los servicios vitales está el agua, la salud, los escombros, ¿verdad? A cualquier tipo de apagón eléctrico, visibilizarlo y darlo a entender pues, a la población venezolana dónde se encuentra ese apagón eléctrico para llamar pues al grupo de personas que se puedan encargar de cualquier tipo de contingencia allí en una estación de servicio eléctrico. Y está la estación social. Entre las direcciones de apoyo requerido allí está la radio, que ahí es donde estamos nosotros, las UPS, las linternas, los combustibles, las plantas, las baterías y las salas situacionales. También el ciudadano alcalde, pues, ayer daba, dentro de esas orientaciones que nos estaba dando, las estrategias sobre los servicios, que hay que reforzarlo, a cualquier tipo de ataque cibernético que se pueda dar. Y entre esas cosas, él puso 3 puntos que son vitales para puntos de concentración que nuestra población tiene que buscar en caso de seguir la contingencia. En primer lugar, la situación de contingencia cerca de aquí de la alcaldía, donde debe existir una planta generadora, ¿verdad? Y que la Plaza Bolívar va a ser un centro de concentración, así como el Icabarú, donde se encuentra Protección Civil, también es el segundo centro de concentración. Le estamos haciendo un llamado a la población que cualquier tipo de centro de concentración, la Plaza Bolívar de San Félix, Protección Civil en Centro Comercial Icabarú y en el Core 8 en Puerto Ordaz, el comando de la Guardia Nacional. Allí se encuentran estos 3 puntos de apoyo que nuestro amigo y nuestro camarada Tito Oviedo ayer orientándonos para que el pueblo se concentre en caso de alguna contingencia mayor que pueda existir. Carlos. Mira, hasta ahora, bueno, nuestra alta dirigencia política, todo nuestro equipo de gobierno haciendo las cosas muy bien, nuestro gobernador allí al frente con nuestro ejército, con nuestro alcalde, nuestros concejales, nuestros diputados, cada quien haciendo su trabajo, nuestro partido, las estructuras, el pueblo, los CLAP, todo el mundo en su puesto de trabajo, como tú decías, ya están delegadas las personas para cada ámbito de estos, no se debe detener la alimentación, los CLAP, ese trabajo, ese cuidar esos alimentos, ese transporte de alimentos, todo eso, eso es fundamental, mantener la alimentación. El pueblo movilizado, el pueblo debe buscar estar en las proveedurías de agua, en los espacios donde se surte agua, estar en contacto con su seguridad, con las policías, con los militares, a la hora de ser necesarias las concentraciones. Bueno, como tú lo dijiste, la Plaza Bolívar es un buen lugar de encuentro, la alcaldía como institución revolucionaria también allí, digamos que las instalaciones militares también para buscar información, para prepararnos y apoyar a nuestra Fuerza Armada, que está haciendo un extraordinario trabajo, hay que reconocerlo. Y bueno, y nuestro pueblo que apoya la política de defensa de la paz. Creo que es importante nuestro pueblo, más allá de que esté bravo en algunas situaciones, bueno, que todo lo que está pasando le trae incomodidades, pero el pueblo apoya a que en Venezuela se resuelvan las cosas con elecciones y a través de los sistemas legales, porque sabe el pueblo que la oposición
propone es violencia. Quiere que el pueblo se desespere para llevar la violencia. Además de que te quieren quitar el agua, te quieren quitar el gas, te quieren quitar todos los beneficios, te quieren quitar la paz. Ayer el presidente Maduro lo decía claramente. Y cuando tú dijiste, Salmerón, después de Guaidó, ¿quién? Yo pienso que Guaidó es el último individuo que se prestará para intentar hacerle daño al pueblo venezolano. Porque la derrota, esta derrota que se vislumbra y que vamos a lograr de detener estos planes de los Estados Unidos de apoderarse del petróleo, de las riquezas de Venezuela, y que contaremos para ello, como tú lo dijiste, el gran debate mundial que se está dando para el rescate del orden mundial, y Venezuela es la punta del iceberg de esa corrección mundial. Van a quedar las cosas establecidas de tal manera que los países podrán ser independientes, los países podrán ser libres. Venezuela, y no será solo la libertad de Venezuela, será la libertad de otros países, de muchos otros países que no han podido crecer y que no han podido hacer su vida porque se los impide esa hegemonía mundial, esa dictadura mundial. Por eso yo creo que en Venezuela tendremos, después de Guaidó, una oposición racional, una política que se encauzará en la forma de hacer política como tiene que ser, eso que se ha perdido, eso que la oposición y la oligarquía intentó pulverizar la política, eso se quedará demostrado que a Venezuela no la van a derrotar por allí. A Venezuela no la van a derrotar con golpes de Estado ni con imposiciones extranjeras. En Venezuela, después de Guaidó, el que quiera venir a disputar los espacios políticos tendrá que batirse con el pueblo. Y si se gana el afecto del pueblo, ganará el espacio político. Por otra manera, aquí quedará sellado para siempre que Venezuela no renunciará nunca a su democracia para hacer el juego político. Hermano, lo dejo en tus manos, Héctor, para que entonces va a hacer un comentario Salmerón y Héctor para que cierre el programa. Bueno, el comentario final es que de verdad que una de las maneras de combatir con más profundidad, con más, digamos, contundencia, es ir a lo que está proponiendo Maduro, a ajustar aún mucho más, porque se necesita ajustar a lo interno. Ya él decía ayer, Rubén, que él había expresado que ya tiene ubicado, ya tiene determinados quiénes son los infiltrados, quiénes son los traidores y quiénes son los que desde, como es normal, porque esto no se trata de decir qué debilidad, no, el cuerpo más fuerte, el hombre que mida 2 metros y 190 kilos y sea puro músculo, llegará un momento en que tendrá cualquier tipo de debilidad y de enfermedad. Esto no es del otro mundo. Toda revolución tiene un proceso de debilitamiento y luego viene un proceso de fortalecimiento, y es debido a, como lo dice Lenin, uno de los referentes, es que hay y tiene que haber un proceso de autodeterminación, de autolimpieza, de autodepuración interna para que lo bueno salga. Así de sencillo. Entonces, la política como arte, porque eso es lo que no ha practicado la oposición, tiene más de 20 años que no sabe lo que es hacer el arte, aplicar la ciencia política, y de ahí, como las ciencias son exactas, la política es matemática, la política tiene teoría y también empirismo, porque es lo que muchos no hacen el análisis respectivo, y de ahí que cometen muchísimos errores
y el fortalecimiento que viene poco a poco, aún ya apoderándose de los dirigentes de la revolución, es precisamente a que han venido estudiando, han venido formándose, y el ejemplo más fehaciente, más contundente es Nicolás Maduro. Nicolás Maduro no es el mismo que entró en la presidencia. Su discurso es un discurso ahorita, en estos momentos, de un orador, de un repúblico, de un estadista, de un verdadero líder que genera política, que tiene direccionamiento, que tiene comando en muchas acciones políticas. Y falta lo que tiene, porque no es un asunto nada más de Nicolás Maduro, que esto quede claro. Porque Nicolás Maduro no solo está gobernando, Nicolás Maduro es el capitán, el timonel. Pero los demás que estamos metidos en el barco, cada quien debe poner lo suyo para que la nave se mantenga recta, ni a estribor ni a babor, bien anclada y a viento firme y con buen norte para llegar a donde se tiene que llegar. Definitivamente, la revolución, y los Estados Unidos y los opositores lo saben, con todos los errores, no han podido acabar con esto, menos van a acabar ahora. Ahí es donde está el máximo peligro de la intromisión, la furia de Estados Unidos, porque ellos saben de que derrotar a esta revolución no es fácil. No es fácil. Un Estado que se ha preparado y ha hecho todos los planes y todo lo que ha podido hacer para acabar, para modificar, para destruir humanidades, que comenzaron con la de ellos mismos después de 1916 con Wilson Woodrow, para cambiar eso, y han venido aplicando toda esa situación, y con Venezuela no han podido y no van a poder. Pero insisto, Maduro tiene que hacer y tiene que tener la ayuda de un Diosdado Cabello, de toditos los que actúan ahí, y deben entender que la seguridad del país esa es la seguridad de ellos mismos. Claro, nuestro pueblo demuestra que ha aprendido mucho y ha cobrado mucha conciencia, y es en este momento el bastión que mantiene la independencia de Venezuela, el navegar, como dice Salmerón, de este barco, cuando inclusive esta revolución cayó y fue derrotada en el 2002, y fue el pueblo quien la restituyó. Imagínate tú, y de allí en adelante el pueblo sigue dando batalla y sigue escribiendo páginas de gloria. Adelante, Héctor Lara, ya para finalizar. Bueno, lo que puedo decir es que jamás perder la direccionalidad política de nuestro presidente Nicolás Maduro. Ellos son los que definen la política, y nosotros como disciplinados de la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela y del Gran Polo Patriótico, debemos de acatar pues cada una de las medidas que ellos tomen, porque son los que están pues en la vanguardia de todo este tipo de situaciones que están sucediendo. El pueblo de Venezuela, hay que hacerle un llamado a raíz de esta guerra eléctrica que ha afectado no solamente a los antichavistas, vamos a decirlo así, y a los chavistas, sino a todas aquellas personas que no hacen ningún tipo de actividad política. Y esto ha conllevado a que el pueblo se ha dado cuenta quién tiene la razón aquí, quiénes son los que están llevando a Venezuela a esta situación. Por lo tanto, como decía Salmerón, no han sabido aplicar la ciencia política como debe ser, mucho menos como un arte. Por lo tanto, el llamado al pueblo de Guayana para que esté en calma. Nuestra alcaldía está atento de todo lo que está sucediendo, el ciudadano gobernador también, ¿verdad? Sobre las situaciones donde debería haber agua, si las bombas no están trabajando, ahí están los camiones cisternas para suplirla, y tomar todas aquellas decisiones que hay que tomar. Por lo tanto, le seguimos pues diciéndole al pueblo de Venezuela que saldremos triunfantes de esta situación. Bueno, llegamos a las 13 y 12 minutos, nos despedimos pues. También le vamos a pedir a todos aquellos comunicadores alternativos de la radio que por favor en estos días hagan uso pues de sus capacidades histriónicas para llevar pues el mensaje de aliento a la población venezolana. Igual, bueno, como nos toca a nosotros poner nuestro granito de arena. Déjeme decirle que estamos en Guayanesa 101.3 FM,
nuestra emisora informativa Por y cierto, cultural para, de Guayana. para rematar ese comentario de los medios de comunicación, de la comunicación, el alcalde Tito Viedo, bueno, hay que verdaderamente darle un aplauso por el trabajo que viene haciendo con Guayanesa, una emisora que se había perdido en el tiempo, que se había desviado del deber ser, y ha sido en la gestión del alcalde Tito Viedo, y también hay que mencionar al director de la emisora, el doctor Jesús Báez, que empieza nuevamente a estar en el corazón del pueblo y a estar en el interés del pueblo, la emisora guayanesa, que es la emisora de la Alcaldía Bolivariana de Caronía. Así que al alcalde Tito Viedo le damos esa gran felicitación por permitirnos estar en estos espacios para hacer un trabajo tan loable y necesario como es la comunicación. Salmerón. Se nos olvidaba que hoy es el Día de la Bandera. Y como es el Día de la Bandera, tenemos que levantar la bandera, pero la bandera de la paz. Paz, armonía, progreso, prosperidad, mucho amor y por supuesto esa resiliencia de la cual hemos hecho gala y seguiremos haciendo gala los venezolanos. Es nuestra bandera en estos momentos, la bandera de la paz, y una bandera que debe mantenerse sagrada, muy sagrada y en el más alto lugar del altar de la patria. Bueno, nos acompañó en los controles el amigo Luis David Muñoz, el operador de guardia. Saludamos a nuestro hermano Francisco Guevara, también a nuestro equipo de trabajo de Guayana Nuestra, el hermano Rubén Grajirena, Ángel Fajardo, Jorge Urbano. Saludamos a Roy, el hermano Roy, que gracias a él estamos en este equipo, Roy Quiaragua, y a todo su equipo, así como a toda la alcaldía y todo el equipo revolucionario que acompaña al alcalde Tito Viedo. Héctor. Bueno, sí, hoy estuvimos moderando y dando pues nuestro comentario, apoyando y defendiendo la revolución. Bueno, amigo Carlos Zacarías, amigo Salmerón, bueno, y quien tiene el placer de hablar para ustedes, Héctor Lara. Son las 13:15. Hasta mañana, nos despedimos hasta mañana.